el desarrollo cultural en Mesoamérica. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Tiempo para Aprender, del curso de Ciencias Sociales de segundo de secundaria, y solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Yo soy Braulio y estoy muy feliz porque estoy seguro que vamos a divertirnos mucho y aprender dentro de esta aventura educativa. ¡Sí! Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el tema de hoy? Pues vamos a averiguar el origen del continente en el que vivimos. ¿Y cuál es ese continente? ¡Exacto! ¡El continente americano! ¡Wow! Ya hemos analizado a las civilizaciones asiáticas y a nuestro Tahuantinsuyo. Por si te lo perdiste, puedes volver a verlo en nuestra página web usmptv.com o en nuestro canal de YouTube USMPTV Canal 12.1. Ahora es momento de que agarres tu cuaderno porque tienes que anotar varias cosas importantes. Y recuerden que al final nuestro profe Miguel va a venir para darnos un par de datos interesantes. Ahora, sin más preámbulos, es tiempo de aprender. ¡Sí! Si ustedes no han escuchado nunca o ya han olvidado el significado de la siguiente palabra, Mesoamérica, yo sé, suena un poquito extraño. Se los explicamos a continuación. Mesoamérica viene de la unión de las palabras América y del lexema griego mesos, que, como ya deben estar imaginándose, significa medio o intermedio. ¿Y por qué se le dice así? Muy fácil, se debe a que se ubica justo en el centro de América, donde podemos encontrar actualmente a los países del centro de este continente. ¡Sí! Y aquí desfilan sus banderas: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice y Honduras. Sin embargo, también debemos mencionar a México, pero como sabemos, este país se ubica en la parte norte de América. Nuestro relato de hoy habla sobre el surgimiento de sus civilizaciones en el año 1400 a.C. y finaliza con la conquista de los españoles en el año 1521 después de Cristo, teniendo, ojo, todo esto en un territorio de más de 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¡Interesante! Llegó el momento de presentarte esas famosas civilizaciones mesoamericanas. ¡Sí! Los totonacas, zapotecas, ¡Wow! olmecas, toltecas, tlaxcaltecas, ¡Increíble! teotihuacanos, mixtecas, ¡Wow! huastecas, purépechas, ¡Sí! aztecas ¡Interesante! y mayas. Se desarrollaron en 3 etapas: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico fue el primero de ellos y se remonta aproximadamente al año 1500 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. Los pobladores de esta etapa eran sedentarios, es decir, que sí les gustaba elegir un lugar para vivir, a diferencia de los nómadas, que son aquellos que van de un lado a otro. Este cambio hizo que se cree el primer pueblo, los olmecas. Ellos, como los zapotecas y los otros pueblos que siguieron, se dedicaron a aprender y ser unos tromes en su nueva forma de vida. Así que se especializaron en la pesca, la recolección y la agricultura. ¡Interesante! Y es así como comenzaron a desarrollar actividades nuevas e interesantes para ellos, como el arte y el comercio, donde las formas de expresión que más les gustó hacer fueron la cerámica y la arquitectura. En esta última no podemos dejar de mencionar a las enormes pirámides y cabezas colosales que realizaban en piedra. Ellos sí que pensaban en grande, ya que cada una de ellas podía medir hasta casi 3 metros de alto. Ahora veamos la siguiente etapa, el clásico. ¡Increíble! La etapa clásica es la segunda de Mesoamérica y se extendió de los años 300 después de Cristo hasta el año 950 después de Cristo. Civilizaciones como los zapoteca, teotihuacán, tolteca, maya, entre otros, tuvieron su momento de apogeo en la etapa clásica. ¡Wow! Ellos tenían muchísima influencia de sus antepasados, como los olmecas, ¡Claro! Por lo que tomaron un nuevo rumbo de desarrollo. construyendo templos, centros ceremoniales y ciudades, creando por ejemplo el Monte Albán, construido por la cultura zapoteca,
y la ciudad eje cultural Teotihuacán, construido por la cultura Teotihuacán, considerada la civilización principal de todo este periodo, logrando tener más de 100.000 pobladores. ¡Wow! Ellos tenían una religiosidad muy desarrollada y la admiración por sus dioses también los llevó a comenzar una forma distinta de administración, convirtiéndose en civilizaciones jerárquicas. Es decir, eran gobernadas por un grupo específico de sus pobladores, los más populares, los que tenían más seguidores en sus redes sociales. Ok, no. Aquí mandaban los religiosos, nobles y militares, los cuales tenían una suprema autoridad divina, que se decía tenía una gran conexión con el sol. Estamos hablando del poderoso rey. ¡Wow! Ahora viajemos al periodo mesoamericano posclásico, el cual fue desde el año 950 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo. Fue conocida como una etapa con muchísimo desarrollo intelectual. Ellos sí que le metían mucho punche al estudio e investigación. Se especializaron en temas arquitectónicos, de escritura, matemática, astronomía, entre otros, donde los más chancones fueron de las civilizaciones totonacas, teotihuacanas, zapotecas y mayas. ¡Increíble! Pero no todo era estudiar, también se dieron muchas luchas y enfrentamientos por sus ganas de seguir haciendo más grande su territorio. Por eso, poco a poco, los ejércitos se volvieron muy populares y necesarios, siendo estos los primeros que tuvieron contacto con los españoles en el siglo XVI. Así es, esta fue la última etapa y se sabe que la última civilización de toda Mesoamérica fue la Azcapotzalco. Por problemas internos, desastres naturales como las sequías y situaciones de guerra por las expansiones, muchas poblaciones decidieron abandonar las ciudades, dejando templos y construcciones abandonadas. Y por si fuera poco, todo esto empeoró una vez llegadas las tropas españolas, comandadas por el español Hernán Cortés, junto a sus soldados. Ellos se adueñaron de las ciudades abandonadas y sometieron a las poblaciones que encontraban, imponiendo a todos su religión. ¡Increíble! Chicos, les quiero presentar un sistema de escritura desarrollado por los olmecas, llamado los glifos, y el calendario sagrado. Ellos sí que estaban en todas. El calendario sagrado tenía 260 días y fue muy útil para las siguientes civilizaciones, como la cultura maya. Ahora démosle la bienvenida a alguien muy importante en esta aventura de ciencias sociales. Démosle la bienvenida a nuestro profesor. ¡Sí! Hola chicos, hola Braulio. ¿Qué tal el repaso hasta ahora? Hola profe, todo muy interesante. Estamos aprendiendo mucho sobre la historia de las culturas de Centroamérica y de México. Así es, y es que hemos terminado la primera parte del repaso. Les daré un dato más. Y es que fue a partir de los años 7000 a.C. aproximadamente que los pobladores dejaron de ser nómades y se convirtieron en sedentarios, comenzando una vida agrícola. Es verdad, profe. Leí que cultivaban productos como los frijoles, palta, calabazas, entre muchos más, ayudando mucho al desarrollo inicial de los pobladores. Exactamente. Todo este conjunto de actividades fue tan importante que se establecieron como las principales fuentes comerciales hasta el final de las culturas de Mesoamérica. Ahora sigamos con el repaso. ¡Sí! Los aztecas fueron una gran civilización con una duración de tan solo 200 años aproximadamente. Esto se dio desde el año 1325 hasta 1521 con la llegada de los españoles. Es importante contarles que ellos se formaron como una población nómada, que no tenían un lugar fijo para vivir. Y esto hacía que los demás pueblos que ya eran sedentarios los vean de forma inferior. Eso no se hace, chicos. ¡Claro! Los aztecas colocaron sus primeras piedritas en el año de 1325 en una ciudad llamada Tenochtitlán. Luego, este lugar sería la capital de su gran imperio y la actual capital de México, CDMX, Ciudad de México. ¿Y quién gobernaba? Ellos desarrollaron una monarquía. Eso quiere decir que ahí el que mandaba era el rey, también llamado Huey Tlatoani. Pero tenía el apoyo de los religiosos, los militares y nobles.
En cuanto a su lengua, tuvieron como idioma principal el náhuatl y tenían 36.000 palabras. ¡Wow! En el gobierno azteca habían distintos rangos, los cuales tenían a Hueytlatoani como su máxima cabeza. Luego del rey seguía el consejero real principal, llamado Chihuacuatle. Este personaje era el jefe de sacerdotes y máxima confianza del rey, por lo que, si el rey tenía que salir, él debía tomar su lugar. ¡Interesante! Luego del Cihuacatle se encontraba el Tlatocán. Este era un gran consejo, es decir, todo un grupo de nobles que veían temas administrativos y judiciales. Luego del Gran Consejo seguía otro grupo de nobles y sacerdotes llamado Pipiltín. Este era un grupo de ancianos que administraban las tierras del Calpulli, una comunidad de personas muy particular, pues se pensaba que provenía de distintos dioses y que tenían como cabeza al Calpuyec. Luego de los Pipiltín venían los Poctecas, encargados del comercio en el imperio. Luego seguían los Macehualtin, que eran los artesanos y agricultores. Y finalmente estaban los esclavos, siendo los Tlacotín los que eran asignados a este rango por delitos o deudas. ¡Interesante! También tenían al rey Hueytlaotani como cabeza principal. Después estaba el Tlatocán. Luego los Chihuacuatle o sacerdotes principales. Siguen los Tlacochcatl, que eran los encargados de los ejércitos. Luego los Huitzacuatlaitlocat y Titzoquihuacal, que eran los jueces. Seguían los gobernantes de los pueblos de la clase alta. Luego los Tecutli, que eran los fiscales tributarios. Y por último, los Calpuyec. ¡Wow! Si se habla del Imperio Azteca, no podemos dejar de nombrar a su gran arquitectura, que es conocida por su gran significado religioso, como por su enorme tamaño, principalmente construido de piedra y tierra. Esta era conocida por su gran simetría, que daba una sensación de orden y control. Era utilizado para venerar a sus dioses, teniendo como grandes representantes al Templo Mayor, que se construyó en Tecnoctitlán y donde ingresaban más de 8.000 pobladores. Entre lo que más construyeron se destacan las pirámides, palacios, edificios administrativos y templos. ¡Sí! Estos últimos eran construidos en la cima de las pirámides, donde se llegaba subiendo altas escaleras. ¡Increíble! En este imperio, los roles del hombre y la mujer eran muy marcados, ya que los hombres eran los únicos en poder honrar y venerar a los dioses, y también ayudar en algunas labores de los templos, mientras que las mujeres se encargaban de los quehaceres de la casa. Es momento de unos datos súper curiosos. ¿Les gustaría escucharlos? Bueno, ahí va. Y es que en esta época de la antigua Mesoamérica, cuando un hombre se casaba, el Estado le daba una parcela, que es un pedazo de terreno. Pero el poblador solo tenía opción a beneficiarse no del terreno por su valor, sino de lo que podía cosechar en él. Y la esposa era la que cocinaba los alimentos. Ella podía también obtener algunos bienes, y en caso de ser maltratada, podía obtener el divorcio.